tocó exponer nosotros, ya que la otra clase dice que nadie entró, pero hoy sí. Bueno, nos tocó a nosotros las pruebas complementarias. Bueno, ahorita mi compañero va a seguir. La prueba del valor semetante. El valor semetante de un suelo depende de la forma y acomodo de las partículas del mismo, así como también de la rugosidad, plasticidad y otros fenómenos relacionados con la composición química del suelo. A continuación vamos a ver qué materiales se necesitan para hacer dicha prueba. El equipo empleado para la prueba de valor semetante es el siguiente: 3 moldes de lámina de sección cuadrada de 76,2 milímetros de lado y 100 milímetros de altura, con bisagra en una de las aristas verticales y abierto por la opuesta para facilitar la remoción del espécimen. Una placa metálica de sección ligeramente menor que la del molde. Una varilla metálica con un peso de 906 gramos para producir los impactos. Una guía de tubo de longitud adecuada para dar una altura libre de caída de 50 centímetros. Una malla número 4, probetas graduadas de 1000 y 100 centígrados, charola de lámina, un cucharón, una máquina de compresión que permita hacer lecturas cuando menos a cada 20 kilogramos de aplicación de la carga, un horno con temperatura controlable. Ah, ahorita vamos a ver el procedimiento. El material que ha sido secado y cuarteado se tamiza a través de la malla número 4 para obtener una muestra de unos 3 kilogramos. Se adiciona agua hasta alcanzar la humedad óptima de compactación y se manipula hasta lograr una repartición uniforme de la misma. Se toman muestras para hacer la prueba por triplicado. Se compacta el material en 3 capas para formar un espécimen de forma sensiblemente cúbica, apisonando con 15 golpes de varilla, con una altura libre de caída de 50 centímetros cada capa. El molde deberá descansar sobre un apoyo firme al hacer el apisonado. Los moldes con el material compactado se colocan en el horno a una temperatura de 40 grados centígrados y se mantiene hasta que se pierde la suficiente humedad para permitir la remoción del molde. Se continúa el secado a temperatura de 100 y 110 grados centígrados hasta que se pierde toda la humedad. Se secan los especímenes del horno, se dejan enfriar y se prueban a la compresión colocando unas placas de cartón sobre la cara superior e inferior de los especímenes. O se hacen los cubos con azufre conservando la posición en que fueron compactados a probarlos. El valor semetante es el promedio de la resistencia a la compresión sin confinar obtenida en los 3 especímenes y se expresa en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Si uno de los valores de resistencia discrepa mucho de los otros dos, se desecha para el cálculo. El valor obtenido por la prueba se compara con el que marcan los especímenes. Bueno, pruebas modificadas de valor relativo de del soporte para diferentes grados de compactación. Se refiere esencialmente a una prueba de proyecto, es decir, que los resultados obtenidos con ella al hacer la prueba en el material provenientes de cortes, préstamos o bancos deberán ser verificados posteriormente en el camino ya construido a fin de comprobar dichos resultados, o bien en caso de discrepancia, hacer las modificaciones procedentes con los nuevos datos obtenidos. Existen 2 casos que deberán estudiarse. El primer caso,
suelo cuya estructura vaya a ser alterada por compactación o, o remoción que además permitan la corporación uniforme del agua y la manipulación en el laboratorio. Si el camino está localizado en una región de precipitación bajo o medio y su drenaje es correcto, se verifica la variante, una de la prueba diversas compactaciones y manteniendo constante la humedad de prueba, que será igual a la humedad obtenida de la compactación. El segundo caso, suelo cuya estructura vaya a ser alterada por compactación o remoción que además permita la incorporación y distribución uniforme del agua y la manipulación en el laboratorio. Si en el camino atraviesa una región de precipitación media y está mal drenada o se o se encuentra localizada en una región de alta precipitación pluvial, la prueba se efectuará a diferentes compactaciones. Aumenta la humedad de la prueba desde la humedad obtenida WA hasta una humedad igual a WA más 0.03. Le toca. ¿Qué le toca a Abel? Al búho. Al búho. Sigue ahí, ¿no? No se peleen. Creo que ya se durmió. Les pongo. Preparación de la muestra. La muestra llevada al laboratorio debe exponerse al sol, extendido todo el material sobre una superficie limpia y tersa, o bien disminuir la humedad de un horno a temperatura de 40 a 50 grados. Los pasos son: el primero, preparación de suelos finos. El procedimiento indicado a continuación deberá seguirse en los suelos que pasen por la malla número 4, o que cuando mucho tengan un retenido de 10% en esta malla, pero que pasen totalmente por la malla de 3/8 de pulgada y que tengan un índice plástico mayor de 6 grados, de 6%. A la muestra por analizar se le tamiza por la malla número 4 y los grumos que se hayan retenido se desintegran y se vuelven a tamizar por la misma malla, continuando por este proceso hasta que las partículas sean detenidas en dicha malla, no puedan ser disgregadas. La porción obtenida en la malla número 4 se tamiza por la malla 3/8 de pulgada y lo que se retenga en la primera se pesa para conocer el porcentaje que representa en toda la muestra. Si el contenido en la malla número 4 es menor de 10% y pasa el 100% por la de 3/8, el retenido puede incluirse para efectuar las pruebas necesarias. O sea que si pasa por la de 3/8 está bien. Bueno, la vez preparación de suelos agregado grueso. Si la muestra original contiene menos de 15% en peso de materiales que se retienen en la malla del 1, debe utilizarse para la prueba total, prueba toda en el material que al ser cribado pasa por dicha malla desechándose el material retenido. Cuando el material retenido en la malla del 1 excede del 15%, será necesario sustituir este retenido por la cantidad igual de material pretio que pase en la malla de 1 y se retenga en la número 4, el cual deberá tomarse de otra muestra. La muestra deberá disgregarse y mezclarse perfectamente para después preparar las porciones necesarias por
por cuarteo para ejecutar las pruebas correspondientes. La cantidad total de nuestra no debe ser menor de 30 kilogramos. Procedimiento de prueba. La prueba consiste en medir la resistencia a la penetración en, en especímenes de material, compactado por el medio de cargas aplicada con una máquina de compresión. Para producir los pesos volumétricos corresponden a diferentes grados de compactación, empleando las humedades que se especifican más adelante. Los pasos a seguir son determinación de las unidades de prueba para diferentes grados de compactación, en función de la humedad óptima y de acuerdo con las condiciones de precipitación pluvial de la región y drenaje del camino. Las humedades de prueba se indican en la siguiente tabla. Como podrán ver, está grado de compactación, buen drenaje y precipitación de baja a media, drenaje deficiente y de precipitación media a precipitación alta. Como pueden ver, ahí están los ejemplos o en la tabla viene explica bien los porcentajes. B. Cálculo de la cantidad de agua que es necesario incorporar al suelo para que adquiera la humedad de prueba de cada uno de los grados de compactación. Acá, cantidad en gramos de material con la humedad que contiene W1. Esta cantidad debe ser a 5000 grados. Gramos. W1, humedad que contiene el material en decimal. W2, humedad que deberá hacerse la prueba correspondiente al grado de compactación que se desea reproducir en decimal. C. Cálculo de cantidad de material que deberá emplearse para producir cada uno de los pesos volumétricos secos correspondientes a los diferentes grados de compactación considerados, siendo pH, peso de material húmedo en gramos con la humedad de prueba. BS, peso volumétrico seco en kilogramos sobre metros cúbicos correspondientes al grado de compactación que se desea reproducir. W2, humedad que se deberá hacerse la prueba en decimal. D, diámetro interior del cilindro de compactación en centímetros. H, altura en centímetros que se deberá tener el material compactado e igual a la altura del cilindro sin la extensión o collarín. El cálculo anterior deberá hacerse por cada uno de los grados de compactación fijados. D. Incorporación de agua y compactación de materiales con carga estática para producir el peso volumétrico correspondiente. Sería A. Distancia en centímetros desde el borde superior del collarín hasta la cara superior. Perdón. ¿Dónde ibas? Perdón. Más atrás. Vamos a ver. Ahí, ¿verdad? No, en la D. Ahí. Perdón. H1. Altura en centímetros de cilindro de compactación incluyendo el collarín. H. Altura en centímetros de material compactado, o sea, la altura del cilindro o sin el collarín. E. Espesor en centímetros de la placa de compactación. Puedes cambiar. Método de la resistencia a la penetración ofrecida por el suelo por las diferentes condiciones obtenidas de D. Ahí está, en la tabla está lo que es penetración y cargas registradas en kilogramos. Como lo pueden ver.
Cálculo del valor relativo de soporte. Bueno, aquí la carga registrada para la penetración de 2,54 milímetros, o sea, 0,1 pulgadas, se debe expresar por- o sea, como un porcentaje de la carga estándar de 1.360 kilogramos. Y si la prueba estuvo bien ejecutada en el porcentaje así obtenido es el valor relativo de soporte correspondiente a de la muestra ensayada. Con el fin de saber si la prueba estuvo bien ejecutada, se dibuja la curva carga-penetración, anotando en las abscisas las penetraciones y en las ordenadas las cargas registradas para cada una de dichas penetraciones, como ahorita se va a observar en una gráfica. Esas son las gráficas, donde las penetraciones, como podemos ver, están por el lado de abajo y las cargas están a un costado, como se había mencionado. Vale. Método para el cálculo de espesores. Los vehículos a la subrasante sin provocar en estas deformaciones perjudiciales, permanentes. En su forma más completa, el pavimento flexible está formado por tres capas de materiales de mejor calidad que el que forma la terracería. Y estos son subbase, base y carpeta asfáltica. A. La subbase se construye directamente sobre la terracería y está constituida por un material de mejor calidad que le dé aquella, obteniendo en la generalidad de los casos depósitos cercanos a la otra. Bueno, B. La capa de base se construye directamente sobre el subbase o la terracería y debe estar formado por materiales de mejor calidad que la de la subbase. C. La carpeta asfáltica está constituida por un material pretio, el cual se le ha adicionado un producto asfáltico que tiene por objeto servir como aglutinante. Procedimiento de diseño. El procedimiento adoptado para determinar el espesor mínimo de la capa o capas de material que deben colocarse por el suelo, estudiando a fin que las precisiones que lo son transmitidas no excedan sus resistencias. Se basa en el valor relativo de soporte de la BRS. Esta prueba debe verificarse en las condiciones más desformables de la humedad que a juicio del ingeniero se prueba presentar. A. Grabado de compactación que debe tener la capa superior de la tercera. Para hacer la determinación correspondiente se efectúa la prueba de Porter, modificación utilizando de acuerdo las condiciones de la región, las humedades de la variedad 1 y de la variedad 2. Una vez hecha la prueba mencionada, se puede definir a partir de qué grado de compactación se acusa de un incremento significativo en el valor relativo del soporte BRS, siendo ese incremento el que define el grado mínimo de compactación que debe tener la capa superior de la terracería. Para ilustrar lo anterior, supóngase que la mencionada prueba arrojó los resultados indicados de la tabla 8.3. Al, al observar el valor relativo, si soportes tubulados, se nota
que ha aumentado la compactación a grados mayores del 90%. Para disminuir el espesor del pavimento, existen suelos en el que el incremento se acusa a partir del 95%. Inclusive hay suelos en los cuales aún en el 100% no se acusa el incremento apreciable en el valor relativo del soporte, por lo que no es económico llegar entonces hasta dicho grado de compactación. Estos últimos suelos deben desecharse simple que sea posible, o bien compactarlos a un grado tal y que no haya posibilidad de asentamiento apreciables posteriores. Lo anterior se logrará por lo general del 90% de compactación. Como Estos pueden ver, aquí son están los grados de compactación y el BRS en el porcentaje. Espesor total de la capa superior de la terracería más el pavimento. Se determina mediante las curvas de las figuras anteriores en función de la BRS, del material de la terracería que no ha sido compactado con el equipo especial. Deberá seleccionarse la curva de proyecto de acuerdo con la intensidad del tránsito previsto en casos de caminos o del tipo de avión en caso de aeropuertos. C. Espesor de pavimento. Se determina en función del valor relativo del soporte BRS al grado de compactación alcanzado, o bien que se supone alcanzar el material que se encuentra en la parte superior de la terracería. D. Espesor de capa superior de la terracería que debe compactarse con el equipo especial es igual al espesor calculado B menos el espesor del pavimento. E. Espesor de la subbase es igual al espesor del pavimento, menos al espesor de la base, más la carpeta asfáltica. Como es frecuente que la subbase resulte de bajo espesor, por especificación no debe de tener de 10 centímetros cuando se trate de caminos, por lo que transitarán más de 1000 vehículos por día. F. Espesor de la base. Se calcula en función de la variación, la BRS, variación del soporte de la subbase a la compactación mínima específica en esta área. Si el espesor de la carpeta es mayor de 2.5 centímetros al espesor calculado, deberá restársele al espesor de la carpeta para obtener el de la base. En carpetas más delgadas no es conveniente hacer dicha corrección. Por especificación, la base no debe tener espesor menor de 12 centímetros a 15 centímetros según el diseño. Ahí fue. Buenos días, compañeros. Voy a exponer, como mis compañeros, Manuel y José, lo que es el tema, el capítulo 9, el agua en el suelo. El agua en el suelo. El suelo es un material con arreglo variable de sus partículas, que dejan entre ellas una serie de poros conectados unos con otros para formar una red compleja de canales de diferentes magnitudes, que se comunican tanto con la superficie del terreno como las fisuras y grietas de las masas del mismo. Ahí podemos ver en la imagen las partículas sólidas, las partículas molecular, que también contiene gas o aire en su totalidad, el agua y el suelo saturado. El suelo saturado quiere decir que tiene mucha agua. El agua que pasó por los poros a través del suelo se conoce con el nombre de agua gravitacional, y aquella se encuentra por debajo del nivel freático se llama agua freática.
Aquí tenemos una gráfica, bueno, un diagrama, que es el agua en el suelo, cómo se divide, que está el agua freática, agua gravitacional, agua retenida y su sistema, digamos, sus ramas, agua retenida en fase líquida, agua retenida en fase de vapor, agua químicamente combinada, agua adherida y higroscópica, agua de capilaridad. Bueno, el siguiente tema les va a dar lo que sería mi compañero Arturo. Buenos días, compañeros. Yo les vengo a hablar sobre el agua freática. Las aguas freáticas son aquellas que se acumulan bajo la tierra, almacenadas en los poros que existen en sedimentos como la arena y la grava, en las fisuras que se encuentran en rocas. El agua freática es parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta llegar al material rocoso, que está saturado de agua. Se mueve lentamente hacia los niveles bajos, generalmente en algunas inclinaciones debido a la gravedad, y eventualmente llegan a los arroyos, los lagos y los océanos. La importancia de las aguas freáticas se han convertido en un elemento de enorme importancia para la provisión de agua para uso humano en las zonas urbanas y rurales, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Me lo cambiaste. Perdón, no sé qué pasó. Ahí está. El uso de las aguas freáticas, los agricultores que usan aguas freáticas para irrigar sus cultivos o regar sus cultivos durante la época de seca. Son cada vez más en las zonas más áridas donde las precipitaciones son bajas y difícilmente pronosticables. El agua freática puede ser la única fuente de suministro para todos los tipos de actividades agrícolas, incluso para abrevar el ganado. Factores que condicionan la infiltración. El clima, ya que cuanto mayor sea la precipitación, mayor será la cantidad de agua que se puede infiltrar. La pendiente, porque si la inclinación del terreno es pronunciada, el agua recorre rápidamente sin tiempos a infiltrarse por otros lados. O sea, tiene un mismo curso. La vegetación que dificulta el movimiento del agua y favorece por ello la infiltración. El ramaje evita que se filtre el agua. Para que me entiendan un poquito mejor, les voy a presentar un video para que entiendan un poquito mejor qué son las aguas freáticas. Me pueden avisar si se escucha. ¿Me puedes dar chance, Celso? El agua subterránea representa una importante reserva para el consumo de la población. Sin embargo, su uso indiscriminado viene generando una sobreexplotación y representa uno de los mayores riesgos que agravan las crisis hídricas en el mundo. Lima es una megaciudad asentada en un desierto que requiere de importantes reservas de agua, tanto en sus represas como en sus acuíferos. Efectos negativos como los generados por el fenómeno del Niño costero demostraron la vulnerabilidad del servicio de agua potable la capital y la importancia de contar con reservas de agua subterránea para atender a la población. Ante estos permanentes riesgos, el gobierno encargó a la SUNAS la determinación de una metodología que permita fijar la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. El objetivo de esa herramienta regulatoria es contribuir al aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico y preservar su disponibilidad futura. En el caso de Sedapal, los recursos obtenidos de la tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas financiarán proyectos por más de 250 millones de soles, que garantizarán una efectiva regulación del acuífero y disponer de esas reservas de agua a mediano y largo plazo, en especial en épocas de emergencia hídrica o de catástrofe. La responsabilidad de contribuir a dar sostenibilidad a nuestra
nuestras reservas de agua debe convertirse en una tarea primordial en la agenda nacional, en beneficio de la población y el desarrollo del país. Cuidemos nuestros Como podemos acuíferos. notar en Son el video, podemos notar prácticamente las aguas freáticas son todas aquellas aguas subterráneas. A ver, ya te hice host, creo, ¿Celso? No. Prácticamente son aguas subterráneas. Más que nada, es toda la filtración de aguas que está en el subsuelo. ¿Puedes darle la que sigue? Las aguas freáticas por los poros del suelo que se encuentran por debajo del nivel freático. Se encuentran completamente llenos de agua y se considera que cualquier movimiento de esta agua a través del... Lo quitaste. Perdón, está fallando internet, perdón. Bueno, se encuentran completamente llenos de agua y se considera que cualquier movimiento de esta agua a través del suelo sigue la ley de Darcy, que indica que la intensidad de filtración por la unidad de área es directamente proporcional al gradiente hidráulico, o sea, en la que para las siguientes fórmulas, lo que significa, digamos, cada letra que vamos a ver en las fórmulas, la V es cantidad de agua en centímetros cúbicos generalmente, que escurre a través del área. A, que pues todos conocemos que es área. K, constante de permeabilidad o conductividad hidráulica en centímetros por segundo, normalmente. Y, gradiente hidráulico igual a la pérdida de carga entre la longitud recorrida. A, área transversal en centímetros cuadrados a través del fluye la cantidad V, que ya habéis visto, de agua. T es tiempo normalmente en segundos durante el cual fluye la cantidad de agua recorrida. De la expresión anterior se puede dejar la constante de permeabilidad o de conductividad hidráulica obteniéndose, que es igual a la constante de permeabilidad, que es igual a la cantidad de agua sobre el área transversal por el tiempo por la gradiente hidráulica. Y como ves, también es la velocidad con la que fluye, es igual a la cantidad de agua sobre el área por el tiempo. La constante de permeabilidad es igual a la cantidad de agua sobre tiempo. Y eso nos da como resultado ¿qué significaba los 3 puntos? Inge se fue. Entonces, la cantidad de agua, por lo tanto, la cantidad de agua es igual a la constante impermeable por la gradiente hidráulica. La que sigue, por favor. Consiste a una velocidad aproximada del agua precisamente antes de entrar en el suelo o inmediatamente después de su salida del mismo. Si se quiere hacer un uso de las verdaderas velocidades del agua a través de los poros del suelo, es necesario entonces medir el área de los poros del suelo mediante una sección transversal al mismo y la ecuación de Darcy, que se escribe entonces así. Como lo podemos apreciar, esa es la ecuación que se utiliza para sacar ¿cómo se llama? La dimensión de los poros, que es la velocidad promedio del agua a través de los poros del suelo y que
indudablemente será mayor que la velocidad de aproximación, pues el área de los poros es menor que el área total del suelo. En este caso, la constante Kp se conoce con el nombre de constante de percolación y es siempre mayor que la constante de conductividad hidráulica del suelo. El hecho que esta última sea más empleada en mecánica de suelos se debe a que más fácil medir el área total de la muestra que el área de los poros de la misma. Como el área de los poros es una sección transversal, es igual a la porosidad por el área de las muestras. Como podemos observar, son fórmulas para obtener estos resultados. La que sigue, por favor. La aduada se recoge al agua de filtración en un tiempo y en los tubos de pisómetros se mide la pérdida de carga, que dividida por la del valor del gradiente hidráulico, así en tiempo, en minutos, la descarga en centímetros cúbicos, el valor de la constante de conductividad hidráulica. Acá representa en centímetros por minuto, puede expresar por la fórmula. K es igual a B sobre T por I por A. La prueba para determinar la constante de permeabilidad o de conductividad hidráulica debe ejecutarse con cuidado, ya que se puede presentar deformaciones de filtración que harán variar el valor de dicha constante. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que es la malla, el tubo el tubo pisométrico, tenemos la muestra, lo que es el agua y prácticamente sería la forma de cómo se haría la prueba para sacar la muestra. La que sigue, por favor. El integrado del primer término nos da que el tiempo es igual a 0 a t, que es igual al tiempo 1, su índice 1, y el segundo término es altura 1 llegamos a la altura 2. Como lo podemos checar, tenemos del lado derecho de la pantalla, tenemos H y tenemos H2. Tenemos la precipitación de que hay en la primera altura y la segunda altura. Y conociendo que la derivada de una función entre la función de h sobre h es la derivada de altura sobre altura, si no me equivoco, es logarítmica, se tiene que el tiempo 1 es igual a la área del tubo sobre el área de la muestra por la longitud, si no me creo que sí, por la longitud de la área sobre la K se me fue, ¿qué era la K? Creo que era el área del agua sobre el logaritmo de la altura 2 menos el logaritmo de la altura 1. La que sigue. Creo que todavía tengo más. Sí. En las fórmulas anteriores, el logaritmo natural para transformar en logaritmo de base 10 o decimal se debe multiplicar por 2.302. Por lo tanto, bueno, esta es la fórmula que se aplica para sacar el logaritmo base. Se puede determinar el valor de K de una aproximada por la expresión siguiente, data por ser aplicable nada más a gravas y arenas limpias, en la que K está en centímetros sobre segundos y D en centímetros. ¿Le puedes dar que sigue? Bueno, antes de eso, les voy a volver a presentar un video
donde se hace una prueba, cómo se debe realizar una prueba para que, para que más o menos me entiendan cómo se, cómo se extrae este, una muestra. Es importante conocer el nivel de la napa freática en cada lugar para elaborar una estrategia para la próxima campaña, conociendo si el nivel de la napa será favorable o perjudicial para los cultivos. La napa freática se mide mediante un freatímetro. Esta es una herramienta de fácil instalación y de bajo costo. Los freatímetros se deben instalar en lugares de fácil acceso y lejos de situaciones que puedan afectar la precisión de los datos, tales como caminos con desnivel, zanjas, canales, arbolados o bombas. También se pueden utilizar imágenes satelitales para facilitar la tarea. Y luego monitorear in situ el sitio de la instalación. Para la instalación se utiliza un caño de PVC de 2 pulgadas de diámetro y 4 metros de largo. Desde el extremo de la boca ensanchada, medir 30 centímetros y por debajo practicar perforaciones cada 10 centímetros. Las mismas se pueden realizar o taladro y mecha de 8 milímetros. Realizar una perforación en el suelo de 3,7 metros con barreno de torsión de 2 pulgadas y media de diámetro. Insertar el caño de PVC dentro de la perforación previamente ranurado y con la boca ensanchada hacia arriba. Dejar que sobresalga 30 centímetros sobre el nivel de la tierra. Cortar los 10 centímetros de la boca ensanchada para dejar una distancia boca-tierra de 20 centímetros. Quitar el agua con barro de su interior con una sonda y colocar una tapa. Realizar un aporque de tierra a los costados del caño para fijarlo y evitar filtraciones desde la superficie. Dejar estabilizar 48 horas para realizar la primera medición. La medición se realiza cada 15 días con una piola graduada o con una cinta métrica. Se registran los datos en una planilla y tener en cuenta de descontar de la medición la distancia boca-tierra. Se deben registrar datos de cultivo, lluvias u otras observaciones que se consideren apropiadas. Además, se puede tomar una muestra de agua para analizar conductividad eléctrica y pH, entre otros datos. Con los datos recolectados de profundidad, salinidad, cultivo y precipitaciones, se podrá generar información de suma utilidad para la toma de decisiones en el manejo agronómico de ese campo y en los campos de la zona. Desde el Grupo NAPA INTA Marco Juárez pretende generar conciencia del riesgo que significa tener la napa cerca, y aún más riesgoso es no tener estas herramientas al alcance de la mano. Por ello se pretende instalar y mantener una red de freatímetros para que el productor releve periódicamente ese dato en su campo y junto al técnico tome las decisiones agronómicas más apropiadas para su situación.
En resumen, lo que se pretende es darle una herramienta al productor para que él mismo pueda tomar los datos y sus mediciones en APA y en base a ello tomar las mejores decisiones agronómicas para el manejo de su establecimiento. Bueno, compañero, espero que se haya quedado un poquito más o entendido mejor. Ahora mi compañero Adonai le explicará el siguiente tema. Dice que sí. Gracias, Arturo. Estuvo bastante bien. Sigo yo, Adonai. Después vas tú. Ah, perdón. Sí. La permeabilidad de las masas estratificadas de los suelos. Pero es que no cambia mi diapositiva. ¿Qué pasa? Bueno, la ley de Darcy. Estudio de la red de abastecimiento en 1856, filtros de la arena para purificar el agua. Henry Darcy. La ley de Darcy permite describir el comportamiento de un fluido a través de un medio poroso. Permeabilidad de las masas estratificadas de los suelos. Ya se ha visto, de acuerdo con la ley de Darcy, la velocidad de aproximación es B igual a K por I. Ahora bien, los depósitos de los suelos transportados con diferentes permeabilidades, por lo que para determinar la constante de la permeabilidad medida de tales depósitos, es necesario extraer muestras inalteradas de cada estrato y ensayarlas de manera independiente. Aquí podemos ver más o menos en qué consiste la ley de Darcy. Aquí podemos ver la que es la zona de descarga, o sea, la zona donde más se acumula lo que es el agua. Y aquí está el nivel freático. La ley de Darcy es igual a B igual a K entre H sobre L. B es igual a el coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Aplicaciones de la ley. Junto con la ecuación de conservación de las masas, es equivalente a la ecuación del flujo de aguas subterráneas. Se utiliza para describir el flujo de aceite, el agua y los flujos de gas a través de depósitos de petróleo. 3. Caracterización de los reservorios. Saturación y reservorio y la capacidad de inyectar y producir petróleo en un punto específico. Conductividad hidráulica para flujo paralelo a los estratos. Se tiene K1, K2, K3, hasta llegar hasta KN. Constantes de conductividad hidráulica de cada estrato mediante el flujo horizontal. H1, H2, H3, hasta HN, espesor de estratos. Aquí podemos ver en este dibujo cómo se expresa. Y aquí están los valores promedio del coeficiente de K en centímetros sobre segundos. Gravas limpias, arenas limpias, mezclas de arena y gravas limpias, arenas muy finas, limos, mezcla de arena, limo y arcilla, depósitos de arcilla estratificada, suelos impermeables como las arcillas homogéneas, bajo la zona de meteorización, suelos impermeables que ha sufrido alteración por la vegetación y meteorización. Bueno, ahorita les voy a compartir un video más o menos explicando más o menos de qué se trata lo que es la ley de Darcy.
No tiene sonido. No tiene audio. Nada más hay que Comparte darle con audio, Celso. debes darle compartir con audio, exactamente. Quítalo de compartir y cuando lo vuelvas a compartir te sale un espacio que dice compartir con sonido. ¿O quieres lo comparto? En este caso, y veremos, bueno, es ¿Se escucha o no se escucha? Sí. Se escucha trabado. Ah, bueno. conductividad No sé si solo yo. hidráulica, el gradiente hidráulico. Ok, empecemos por marcar nuestro nivel de agua en el modelo. Sí, no te carga mucho mi traje. Ahora, lo que A ver, si quieres, lo comparto yo. Agua con colorante. El objetivo de este video es que ustedes vean cómo el agua se mueve en el subsuelo y cuando veamos eso vamos a ver los principios fundamentales de hidrología de agua subterránea. En este caso, y veremos, bueno, que es la ley de Darcy, la conductividad hidráulica y el gradiente hidráulico. Ok, empecemos por marcar nuestro nivel de agua en el modelo. Ahora, lo que haremos es que voy a poner agua con colorante aquí en el río y veremos cómo esa agua con colorante se mueve hacia el subsuelo. Como vemos, ahora el agua de colorante se está moviendo en todas direcciones. Se está moviendo tanto a la derecha, a la izquierda, hacia abajo. Vale, apaga el audio. Vale, apaga el audio. Como te darás cuenta, el agua del lado derecho se está... Bueno, el nivel del agua del lado derecho se incrementó más rápido que el nivel del agua del lado izquierdo. ¿Por qué sucede eso? Básicamente el agua se mueve de una elevación más alta a una elevación más baja. En este caso, la elevación del río, de la superficie del río es más alta que la superficie del subsuelo, en ambos sentidos. Sin embargo, la pendiente del lado derecho, es decir, de donde estaba el nivel del río a donde estaba el nivel del acuífero, esta pendiente del lado derecho con respecto a la pendiente del lado izquierdo es más pronunciada. Estaba más empinada. Debido a esto de que la pendiente es más pronunciada, en este caso el agua se moverá más rápido del lado derecho que del lado izquierdo. Sucedería lo mismo, si yo pongo agua en esta mesa y está completamente a nivel, el agua no se moverá. Si después esa agua yo empiezo a levantar un poquito la mesa, el agua se moverá a cierta velocidad. Si la levanto más, se moverá más rápido. Ese levantar o bajar la mesa es el ver esta pendiente. Entonces, uno de los principios principales de cómo se mueve el agua en el subsuelo es mediante esta pendiente, que se llama gradiente hidráulico. ¿Por qué se llama gradiente hidráulico? Gradiente es esta diferencia entre la altura sobre la distancia. Tenemos la altura sobre la distancia. Esta será la pendiente o el gradiente hidráulico. Entonces es uno de los principios fundamentales de la hidrología subterránea. Entre más pronunciado se moverá más rápido. El segundo principio es que el agua se mueve alrededor de las superficies del subsuelo. Va moviéndose, va pasando alrededor de todo el suelo y debido a qué tanta porosidad, qué tantos espacios hay en el suelo o qué tan compactado sea el suelo, se moverá más rápido o más lento. A la característica del suelo
tanto a su porosidad y a cómo puede moverse el agua a través del suelo, se le conoce como conductividad hidráulica. Cuando se multiplican estos dos, se obtiene una velocidad, y esta velocidad se le conoce como la velocidad de Darcy. Lo que se ve aquí en este video es la ley de Darcy, de un científico francés, que él fue el que descubrió este principio, que qué tan rápido se mueve el agua en el subsuelo depende del tipo de suelo, de esa conductividad hidráulica y de la pendiente que existe en la diferencia de los niveles de agua. Básicamente este es el principio de cómo se mueve el agua en el subsuelo. Nuevamente, en resumen, el agua se moverá de donde existe mayor nivel a donde hay menor nivel. Se moverá más rápido cuando existe una pendiente que sea más pronunciada o menos pronunciada. Y también la velocidad depende del tipo de material del subsuelo, es decir, la conductividad hidráulica. Eso definirá la velocidad, qué tan rápido o qué tan lento se mueve el agua en el subsuelo. Muchas gracias. Gracias por compartir en el video. Bueno, ahí podemos ver ya más claramente cómo funciona. Ahí está, enseña la muestra, ahí se podía ver y ahí da los factores que determinan las variables que tiene, por ejemplo, el tipo de suelo, la pendiente que tiene, y por ejemplo, la profundidad también del agua. O sea, todo eso incluye para la hora de sacar nuestras muestras. Ahora le toca a mi compañero Adonai explicar lo que es el agua gravitacional. Vale. Le puedes cambiar. Se cambia. Bueno, el agua gravitacional, como dice, que es el movimiento del agua gravitacional influyente poderosamente tanto porosidad del suelo como sus características estructurales. Sin embargo, el movimiento de esta agua no se le puede aplicar la ley de Darcy debido a las presencias del aire en los poros. Cuando esta agua puede llevar a la cimentación, se instala drenes adecuados para captarlas y alejarse. El agua gravitacional son pequeñas gotas de agua que quedan entre los poros de la Tierra y pueden moverse con facilidad. Este tipo de agua es el que las plantas pueden usar con mayor facilidad. La existencia del agua gravitacional en los suelos depende fundamentalmente de su composición y granulometría. Suelos, ya sea suelos de gravas o de arenas, que drenan rápidamente, perdiendo el agua gravitacional. Sin embargo, los suelos con malos drenes, con los arcillosos, retienen una mayor cantidad de agua y por espacios de tiempo largo, que no drenan rápido cuando son suelos arcillosos. Y esta fracción de agua no está retenido en el suelo y se mueven impulsadamente por la fuerza de la gravedad hacia capas muy profundas. Desde el punto de vista del movimiento del agua a través de los macroporos existen dos tipos. El primero, que es el flujo lento para poros de 8 a 30 milímetros de diámetro, y el segundo, de flujo rápido para poros de 30 milímetros. Esta fracción de agua pueden ser temporalmente utilizadas por las plantas siempre cuando se encuentran en el estrato del crecimiento de las raíces de las plantas. Eso se debe al agua gravitacional. ¿Puedes cambiar, Celso?
El agua retenida, como bien dice, que está compuesta por aguas retenidas en fase líquida y agua retenida en fase de vapor. Se trata aquí nada más al agua combinada químicamente. Por el agua adherida y higroscópica o higroscópica y por el agua capilar. El agua retenida es lo que permanece en la masa del suelo y de la roca cuando el agua gravitacional ha sido drenada rápidamente. La mayor parte de ella es retenida por el efecto de las tensiones superficiales. En otra parte permanece como agua de vapor. Puedes pasar a la siguiente, ¿cierto? El, el agua químicamente combinada se considera como parte integrante de los sólidos del suelo, ya que forman parte de las estructuras cristalinas de los mineros de los mismos en una cantidad muy pequeña. Que esta agua no puede ser eliminada del suelo si este se seca hasta 110 centígrados. Y ahí la práctica de sacar la muestra entre 105 centígrados y 110 centígrados. La agua adherida o higroscópica, que es la agua adherida higroscópica es aquella que adquiere el suelo de aire que lo rodea. Así si un suelo es secado de un horno o peso constante y se deja expuesto en el aire mientras se enfría esta agua higroscópica del suelo y la cantidad de ella que el suelo puede adquirir depende también del área superficial de las prácticas. El agua higroscópica es el agua absorbida directamente de la humedad del aire. Este tipo de agua, las moléculas se adhieren alrededor de las partículas del suelo en un capa de espesor muy fino. La fuerza de succión necesaria que hay que aplicar de soluciones de las raíces de las plantas no es suficiente por extraer agua del suelo. El agua no está disponible ni asimilable para las plantas. Y el agua capilar es aquella que se adhiere a los poros del suelo. Y pues, del suelo. El suelo, el agua capilar, como está en el ejemplo de ahí, que es que se introduce en un tubo de capilar el agua de tal modo en el principio de extremos superiores del tubo coincida con la superficie del agua y se comienzan a levantar el tubo. Se podrá observar que el menisco del agua y se comienza a levantar el tubo. Se podrá observar que el menisco se va haciendo más curvo a medida que se vaya el tubo, alcanzando su máxima curvatura cuando se tenga el vapor máximo de la tensión superficial desarrollada. Pues hasta ahí. Ok. Ok, Adonai. ¿Ya terminó? ¿Ahí quedaría su exposición? Y no encontré ni un video.